Hola, bueno, a los que no me conocen, mi nombre es Cristian Delgado. Quise venir a este lugar, al parque, el Parque de Recuerdos, donde está mi mamá ya hace 5 años. Y quise partir acá porque es un lugar especial, digamos, donde obviamente yo la vengo a ver y recuerdo cosas gratas y momentos bastante hermosos con mi mamá. Pero lo más importante un poco que con ella partió ese acercamiento hacia Dios. Bueno, cuando a ella le detectaron cáncer, comenzó, bueno, siempre hemos sido católicos, por lo menos ella siempre fue católica y muy cercana a Dios. Entonces comenzó fuertemente a leer la Biblia. En los momentos en que después de su quimioterapia quedaba sumamente agotada y en su cama lo hacía. Y yo le iba a ver y conversábamos, pues. Y ahí ella me empezó a decir que comenzara a leer la Biblia, que era sumamente importante. Bueno, ahí partió el momento en que yo lo empecé a hacer, empecé, digamos, a leer la Biblia y acercarme a Dios, porque yo también estaba viviendo momentos sumamente difíciles, digamos, a título personal, eh, de la cual obviamente todo lo que yo pensaba que podía yo superar no era posible. Entonces comencé a pedirle al Señor que me ayude a salir de mis problemas y dentro de eso el cáncer de mi mamá, que era muy fuerte. Y desde ese momento comencé, digamos, a leer, como les decía, la Biblia. Y llegó un momento en que mi mamá se agravó y bueno, y partió, el Señor se la llevó. En ese momento yo estaba muy mal, me sentía muy mal con todas las cosas además que yo estaba viviendo de manera familiar. Eh, entonces, un amigo con el cual yo conozco de infancia, que se llama Gabriel, él se volvió cristiano. Entonces, bueno, siempre estuvimos en contacto y un día él vive en Viña ahora y un día me invitó y fui a su departamento y estuvimos conversando largas horas y eso no fue coincidencia. De hecho, ahora que bueno soy cristiano, yo sé que eso, las coincidencias no existen. Los planes perfectos que hace Dios son maravillosos. Y comenzó él a darme palabras. Y como yo ya me estaba sujetando a la palabra de Dios por medio de la Biblia, comencé también a hacerle preguntas a él. Y él me las empezó a contestar y empezamos a leer juntos. Y me dijo, antes que me viniera a Valdivia, que yo me acercara a una iglesia cristiana. Así que comencé a buscar, me metí en internet y comencé a buscar iglesias cristianas. Y bueno, llegué a la Alianza Cristiana, eh, a la número 1, porque pasé incluso por las 3, pero no por esas cosas que hace el Señor. Cuando llegué a la 3 estaba cerrada, así que Sofía, bueno, iba conmigo y yo le dije, vamos a la 1 y partimos y nos recibieron súper bien. Y el primer día que llegué a la iglesia nos sentamos, en ese tiempo había un grupo que se llamaba Adulto Joven y iban a practicar, a conversar respecto a un tema bien puntual. Y yo los saqué de eso porque yo les dije de inmediato, ¿y quién escribió la Biblia? No la escribió el hombre, y empecé a hacer preguntas que obviamente nacen como toda persona inconversa. Entonces y se dedicaron a conversarme, de alguna manera a discutir respecto a ese punto. Y me gustó, así que encontré interesante y así comenzó, digamos, mi cercanía a la iglesia cristiana. Bueno, y así un poco resumiendo, porque estamos hablando de esto ya en un total hace más de 5 años, y hace 3 años que estoy asistiendo a la iglesia de Alianza Cristiana y Misionera. El momento en que yo me convertí a Cristo fue un momento sumamente hermoso, maravilloso, porque aunque debo decir tenía una batalla, el enemigo sabía que yo estaba ya cercano a entregarme al Señor y él no quería, así que tenía mucha tribulación, había momentos sumamente complejos. Pero llegó un momento en que decidí y acepté al Señor en mi vida y cambió totalmente toda mi vida. Totalmente ha cambiado mi vida. Ha sido un cambio radical. Me quitaron ese velo que yo tenía de las cosas del mundo, que de hecho para mí obviamente la ley era la ley del mundo,
Pero cuando comencé a entender, una vez que se salió ese velo, de que Dios y su palabra es ley y que sus ordenanzas entrega sabiduría y enseñanza, comencé a entender muchas cosas. Y hasta el día de hoy no termino de aprender. El momento en que me bauticé fue un momento maravilloso. De hecho, yo no pensaba bautizarme, pero el día en que eso ocurrió, el pastor me dijo, usted vaya atrás. Y yo le decía, ¿yo? Sí, usted atrás. ¿Yo? Sí, usted atrás. Entonces me di vuelta y partí. Y entendí, y el Espíritu Santo me revelaba que debía hacer lo que me decía el pastor. Y cuando entré a esa sala, era la sala de bautismo. Entonces cuando la hermana Gemima me dijo, ¿y usted aquí viene? Si esta es la sala de bautismo, aquí es la clase de bautismo. Bueno, entonces me voy a bautizar. Y junto a Sofía tomamos esa decisión y nos bautizamos. Y fue un momento muy hermoso, que de hecho como experiencia se los doy, es maravilloso. Y incito a cualquiera que sabe y conoce al Señor, que haga ese paso importante de recibirlo en su vida y por sobre todas las cosas seguir los caminos del Señor, porque una cosa es decir, sí, yo creo en Dios, pero otra cosa es seguir la enseñanza del Señor y la ley del Señor. Es una cosa muy distinta. Los caminos de Jesucristo no son fáciles, por eso Él dice, toma tu cruz y sígueme, pero es maravilloso, porque Él nos cuida, nos guía y nos defiende de los males. Él está siempre con nosotros y nosotros, por lo tanto, no debemos estar ni alejarnos de Él, porque Él siempre está ahí. Que uno se aleje, esa es otra cosa. Por eso los incito a que ustedes tomen esa decisión de seguir también a Cristo y de seguir a Dios, porque es maravilloso. Es algo que no tiene precio. Y todo lo que venga después viene de añadidura, como dice la palabra. Muchas bendiciones, que el Señor los bendiga en todo y espero que algún día estemos ahí, en el cielo, y conversemos todas estas cosas. Que el Señor los bendiga.